a continuar con, vamos a continuar con nuestra formación. Vamos a retomar entonces esta introducción a nuestro libro azul para poder ir profundizando en la medida de lo posible con la ayuda del Señor sobre la espiritualidad de nuestro movimiento. Hemos ya abarcado esta primera parte donde se nos explican nuestros compromisos característicos de la espiritualidad, que como todos sabemos es hacer y vivir la consagración al corazón inmaculado de María, la unión con el Papa y con la Iglesia a él unida, y promover entre los fieles, conducir a los fieles a consagrarse a la Virgen, conducir a nuestros hermanos a tener esta experiencia hermosa de consagración, es decir, a ser instrumentos por los cuales la Virgen va llamando a sus sacerdotes, pero también a este ejército fiel de fieles. Así es como el movimiento sacerdotal mariano surge como una obra de María dirigida a sus sacerdotes, pero todos sabemos que los sacerdotes, nuestro ministerio sacerdotal no tiene sentido si no es en relación a ustedes, porque el sacerdocio ministerial o el ministerio sacerdotal, como le queramos llamar, está en vista al servicio de ese sacerdocio común del cual participamos, del cual participan todos ustedes en virtud del bautismo. Y surge entonces el movimiento mariano como parte esencial de esta obra de María. ¿Qué es el movimiento? El movimiento mariano está constituido por los religiosos que no son sacerdotes y las religiosas, y por todos los fieles que se comprometen a vivir una vida de consagración al corazón inmaculado de María, en serena comunión con sus sacerdotes y obispos, y obviamente con la Iglesia, con el Papa y toda la Iglesia unida al Papa. Me llama la atención esa afirmación que se hace, ¿no? Esa definición del movimiento, dice, en serena comunión con sus sacerdotes y obispos. Recordemos que uno de los elementos esenciales que se va a recalcar dentro de la espiritualidad de nuestro movimiento es precisamente la comunión, la unidad entre nosotros, pero también entre los laicos y lo que sería la jerarquía, esa serena comunión, que ustedes saben que en primer lugar es el elemento esencial de la iglesia, la unidad, que más es atacada por el enemigo. Por eso María viene a insistirnos en esto, porque es cierto que nosotros podemos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor esta unidad, como Jesús se la pedía, pero también tenemos que comprometernos con esta unidad. Y entonces tenemos que aprender de María y dejarnos enseñar y conducir por ella, porque de pronto no por nuestra, no por maldad, digamos, sino en vistas a defender la verdad, en vistas a conservar lo que nosotros consideramos, ¿no? Lo más sagrado. Entonces también de pronto podemos caer en la tentación sin darnos cuenta de ser piedra de tropiezo para otros o ser signo de división y no de unidad. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Sin entrar en eufemismo, en el uso de eufemismo, de cambio de palabras para no herir sensibilidades. No estoy diciendo que nos vamos a hacer los desentendidos o nos vamos a hacer como si no fuera con nosotros, sino afrontar la verdad de nuestra fe y defenderla con ese testimonio de unidad y de amor a la iglesia, al Papa, a los obispos. Tenemos nosotros que aprender, como dice Jesús en el Evangelio, a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Tenemos nosotros que aprender a discernir el mejor modo para que nuestra experiencia de fe
sea signo, testimonio de unidad y pueda llamar a otros. Porque el grave escándalo del cristianismo ha sido que realmente hemos dejado que el enemigo meta entre nosotros la división. Así es como han surgido tantas situaciones dolorosas dentro de la iglesia. A lo mejor, no lo sé, no con mala intención, pero no yendo por el camino correcto. Por lo tanto, nosotros estamos llamados, ustedes los laicos están llamados por la Virgen a ser constructores de unidad dentro de la iglesia, incluso a enseñarnos a nosotros los sacerdotes muchas veces a vivir esta experiencia de fidelidad en la unidad a la verdad, en la unidad de la iglesia, procurando ser instrumentos, hacedores de esta unidad que es un fruto del Espíritu dentro de la iglesia, pero que necesita de esa disposición interior nuestra para que pueda hacerse una realidad. Sabemos que al movimiento mariano no le une ningún vínculo jurídico y por eso ustedes los laicos pueden entonces también acercarse y asociarse a otras realidades eclesiales. Es más, hay muchas personas que han nacido, han tenido esa experiencia de encuentro con el Señor en otros grupos dentro de la iglesia que también son dones del Espíritu Santo, carismas que ha suscitado el Espíritu dentro de la iglesia y que luego han tenido este conocimiento, este contacto con el movimiento y se han acercado y participan de los cenáculos y se comprometen con todo el trabajo que el movimiento sacerdotal mariano realiza, sin abandonar algún apostolado, algún servicio incluso que se le pida en la parroquia o que se pide en alguna asociación de caridad inspiradas, ¿no? Dentro de estos grupos cristianos. Aquí tengo que hacer una salvedad porque en realidad, como no tenemos un estatus jurídico dentro de la iglesia, o sea, el movimiento está aprobado por los obispos y se está haciendo un proceso para poder conservar esta espiritualidad y que sea reconocida por la iglesia, pero eso se va a dar cuando la Virgen no quiera, porque esta manera particular de ser dentro de la iglesia, del movimiento, es un deseo de la Virgen. Y sabemos, como ella lo repite muchas veces, que el movimiento obra de ella. Ya vemos cómo ya 50 años casi, el movimiento ha sido difundido por ella, utilizando obviamente los instrumentos que ella ha querido escoger, de manera particular al padre Gobi, pero ha sido ella la que ha llevado el movimiento y ha sostenido el movimiento, incluso en los lugares donde lastimosamente la jerarquía, los sacerdotes o algún obispo no ha sido tan abierto a esta obra de la Virgen o no ha sido acogida, digamos, esta obra. Sin embargo, María ha ido manteniendo esta obra ahí, porque lo que hacemos en nuestros cenáculos es rezar por el Papa, por la Iglesia, con María, y vivir, esforzarnos por vivir nuestra consagración. Por lo tanto, la Virgen va llevando esta gracia a lugares donde nosotros no nos imaginamos y ha conservado esta obra en lugares donde realmente el movimiento ha experimentado hostilidad de parte de algunos sacerdotes, lastimosamente. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces también tenemos nosotros que evitar llenarnos de tantas responsabilidades y ocupaciones y entonces estamos en un grupo, después estamos en otro y andamos en otro y entonces el lunes nos ponemos una camisa del movimiento sacerdotal mariano y el martes somos de otro grupo y el miércoles somos de otro y entonces aquí en Nicaragua, no sé si en sus países tienen ese dicho, un refrán que dice que un sombrero no tapa muchas cabezas, solamente una, ¿no? El sombrero sirve para una cabeza. Entonces, tenemos que esforzarnos por vivir nuestros compromisos cristianos, de vivir el apostolado, de vivir nuestra fe a partir de una espiritualidad concreta. Porque si andamos de un lado para otro, entonces también decimos aquí nosotros, no somos ni chicha ni limonada.
¿verdad? No sabemos, no nos definimos bien. Obviamente que hay experiencias, ¿verdad? Dice por ahí, alguien comenta que en Colombia dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, también tenemos tantos dichos que nos pueden ayudar a entender por qué es necesario vivir nuestra experiencia de fe a partir de una espiritualidad, de un camino concreto. Obviamente, como iba diciendo, hay experiencias particulares o revelaciones privadas que también son hermosas y que pueden enriquecernos, pero tenemos que procurar quedarnos con lo esencial de la fe católica a partir de la experiencia de una espiritualidad concreta, por ejemplo, del movimiento sacerdotal mariano, sin despreciar las demás realidades y sin absolutizar la nuestra, pero potenciando todas las riquezas, todos los tesoros que, por ejemplo, María, por medio del movimiento, nos concede para vivir precisamente la hermosura de nuestra fe católica. Entonces, en este sentido, aunque el movimiento nos da libertad, porque es un espíritu, y entonces no nos restringe esta experiencia, debemos tener ahí un poco de discernimiento, ¿verdad? Para que luego, por ejemplo, nos llenamos de tantas ocupaciones y de tantos apostolados muy hermosos y enriquecedores, pero no nos queda tiempo, a veces ni siquiera para rezar, a veces ni siquiera para atender a nuestras familias, para atender al esposo, para atender a los hijos. Y la justificamos diciendo que estamos sirviendo al Señor, cuando en realidad también la familia y nuestras responsabilidades personales son parte de nuestra vocación cristiana y son parte de ese nuestro servicio al Señor. No podemos olvidarnos de eso. Bien, como adheridos al movimiento mariano, los que se adhieren al movimiento mariano, los laicos y religiosos no sacerdotes, se comprometen a vivir una experiencia de vida totalmente consagrada a la Virgen para ser ayudados por ella a permanecer fieles a las promesas, a los compromisos bautismales, a convertirse el testimonio de comunión y unidad, y en un esfuerzo constante de conversión por medio de la oración y de la penitencia. Vemos entonces ahí en estas líneas, yo tengo la edición 23, la edición española 23. Es la página 38. Estamos en la primera parte de la introducción y estamos en el apartado C, el movimiento mariano, para los que van siguiendo el libro. Igual, no importa si ahora no logramos ubicarnos. Lo importante es que podamos atender un poco esto. Como adheridos al movimiento mariano, estoy repitiendo lo que he leído antes, se comprometen en una experiencia de vida totalmente consagrada a la Virgen, para ser ayudados por ella a permanecer fieles a la propia consagración bautismal. Nosotros sabemos que lo hemos dicho muchas veces, por lo menos yo intento siempre puntualizar esto, y es que la consagración al corazón inmaculado de María no tiene otro objetivo más que ayudarnos a nosotros a vivir nuestros compromisos bautismales y a los que somos sacerdotes a vivir nuestros compromisos sacerdotales. Es una manera de potenciar una ayuda, una gracia. Lo vamos a leer también más adelante cuando dentro de la introducción se nos pregunta, bueno, ¿y para qué sirve entonces el movimiento sacerdotal mariano en la iglesia? Precisamente para que viviendo cada uno, haciendo y viviendo cada uno la consagración al corazón inmaculado de María, podamos vivir de una manera plena nuestros compromisos bautismales. A mí me encanta hablar de esto porque creo que ya se los he compartido muchas veces también. Cuando con mis feligreses yo estoy hablando sobre los compromisos bautismales, siempre les digo, voy a hacerles un examen, a ver, ¿cuáles son los compromisos bautismales? Y lastimosamente, muchos de nuestros fieles se quedan así como pensando, ¿no? Como haciéndose, como que no es con ellos, decimos aquí nosotros, porque no saben cuáles son los compromisos bautismales. No hay claridad de en qué consisten estos compromisos bautismales. Y hombre, si nosotros no sabemos cuáles son nuestros compromisos, nuestras responsabilidades,
¿cómo las vamos a cumplir? Es como quien no se sabe los mandamientos y entonces ¿cómo va a cumplir los mandamientos si no se lo sabe? Por esta razón, tenemos nosotros que profundizar en esto. Y entonces, en concreto, ¿cuáles son los compromisos bautismales? Cuando nosotros participamos de la celebración de un bautismo, el sacerdote le dice, de bautismo de niños, ¿verdad? El sacerdote le dice a los padres y a los padrinos, ustedes han venido a presentar a este niño y han pedido el bautismo para la iglesia. De ustedes depende que este sacramento, estoy parafraseando lo que dice el ritual, ¿verdad? De ustedes depende que este sacramento, que este niño o esta niña va a recibir en este momento, tenga su validez, o sea, que la gracia que va a recibir en este día pueda ir creciendo y dar los frutos. Por lo tanto, ustedes en nombre de este niño, de estos niños, tienen que renunciar a Satanás, a sus obras y a sus seducciones y profesar la fe de la iglesia. Y entonces hay una parte en el ritual de bautismo que se llaman las renuncias. Y generalmente se hace a partir de un diálogo que la pregunta se hace en plural, pero que se tiene que responder en singular porque expresa nuestra personal respuesta y nuestro personal compromiso a vivir eso que se nos está preguntando. Y entonces el sacerdote le dice, renuncian a Satanás, y hay varias fórmulas para hacer estas preguntas. Y entonces contestamos, sí, renuncio. La más sencilla es esta que estoy siguiendo yo ahora. ¿Renuncian a sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a sus seducciones? Sí, renuncio. Entonces aquí entra el primer compromiso. El primer compromiso es la total renuncia, rechazo total a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el pecado nos pone en las manos del demonio. Cuando nosotros estamos en pecado, el demonio puede de alguna manera tener sobre nosotros mayor control, puede dominarnos, puede controlarnos. Pero cuando nosotros rompemos esta relación con el demonio y renunciamos al pecado, renunciamos a Satanás, renunciamos a sus obras y a sus seducciones, entonces ya el demonio no puede tener posesión sobre nosotros. Es aquello que entendemos cuando leemos, por ejemplo, el texto del Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza mientras tú intentas morder su talón. Está hablando precisamente de esa enemistad que debe haber, porque los hijos de Dios no podemos ser amigos del enemigo, del demonio.